Hola, en este video se dará resolución al problema 2 de la tarea 2 del ramo Transferencia de calor. El tema de la tarea son los mecanismos de transferencia de calor. Estos son conducción, convección y radiación. La conducción es el flujo de calor en una sustancia sin que exista un movimiento observable de materia. Para efectos del ejercicio se supondrá un estado estacionario. A raíz de esto se desprende el planteo de la ley de Fourier, el cual nos dice que el calor es igual a menos la conductividad térmica por el área por el diferencial de dt sobre dx. Al integrar esta expresión según las condiciones de borde, para una pared o superficie plana se obtiene la expresión de la izquierda, y para una pared cilíndrica, como en el ejercicio a resolver, se obtiene la expresión de la derecha, donde el área debe ser perpendicular al flujo del calor. T1 debe ser mayor que T2 para obtener un flujo de calor positivo, y donde K, llamado conductividad térmica, corresponde a la capacidad de un material de transferir calor por conducción. De la expresión de calor, delta T sobre R, se puede extraer el valor de R, llamado resistencia térmica, el cual puede expresarse para placas como la expresión de la izquierda y para capas cilíndricas como la expresión de la derecha. Convección. Esta se divide en convección natural, que dice que el movimiento del fluido es causado por medios naturales y resulta de la diferencia de temperatura del fluido, y convección forzada, que ocurre cuando se obliga a que el fluido fluya por medios externos como con una bomba. El cálculo de Q es similar, la diferencia de la T de superficie menos la temperatura más alejada de la superficie. El cálculo de R para estos mecanismos se define como R es igual a 1 sobre el H de convección por el área, donde el H es el coeficiente de convección natural y puede depender de parámetros relacionados con el flujo del fluido, como la temperatura, velocidad, densidad, calor específico, viscosidad, etc. Por ejemplo, a mayor velocidad del fluido, mayor es la velocidad de la transferencia de calor. El problema 2, el enunciado nos pide analizar un horno cilíndrico compuesto por una capa externa de adobe, señalizada con color azul, y una capa interna de lana mineral, de color rojo, con aire en su interior a 180 grados Celsius, que está sumergida en un pozo con agua a 15 grados Celsius. Las preguntas a responder son: a partir de la ley de Fourier, desarrollar una expresión para el flujo de calor y la resistencia térmica del cuerpo. Según lo mencionado en las imágenes anteriores, puede obtenerse esa expresión para el flujo de calor y esa expresión para la resistencia térmica. Pregunta B. Determinar hacia dónde se dirige el flujo de calor y calcular su magnitud. Para el cilindro, solo el flujo a través del manto. Para eso se hizo un esquema en el cual la línea punteada naranja indica que el flujo va desde el centro, donde el aire se encuentra a 180 grados Celsius, hasta la parte exterior, donde está el agua a 15 grados Celsius. Para calcular este flujo de calor es necesario hacer un análisis de las resistencias térmicas que ofrecen las capas del cilindro. Puede observarse que son resistencias en serie, obteniéndose, según la ecuación anterior, un flujo de calor de 16 watts. Pregunta C. Calcular la temperatura de las tres interfaces del sistema. Como el calor es igual tanto dentro, a través de las capas y fuera de la capa, se mantiene y es constante. Gracias a las ecuaciones anteriores puede obtenerse que las temperaturas de las interfaces son T1 igual a 168,69 grados Celsius, T2 21,65 grados Celsius y T3 15,12 grados Celsius, indicadas en el esquema con las flechas rosada, verde y azul. Pregunta D. ¿En qué porcentaje cambia el flujo de calor si el coeficiente convectivo del agua que rodea el sistema aumenta a 10.000? Luego de calcular un nuevo calor, se obtiene que es 16,011 watts aproximadamente, lo cual se estima que aumenta un 0,07%. Para un H de alto valor se estima el caso de convección forzada, donde se obligaría al agua a fluir, por lo que no estaría en reposo. Muchas gracias.